Заезжаешь, сразу направо, толще вверх. En 1991 nacía la República Kirguiza, una de las más desconocidas y desde luego de las más apartadas de la antigua Unión Soviética. Kirguizia se llama también este país situado al pie de los Montes Celestiales, o Tian Shan, y otras altas montañas de nieves perpetuas. Kirguistán, o Kirguizia, en el confín con China, fue, hasta su independencia, la república más oriental del Imperio Soviético, siendo siempre Kirguistán un país donde impera la diversidad étnica y cultural. De hecho, Kirguistán, con su mayor crisol aquí en Bishkek, tiene hasta 130 nacionalidades. En primer lugar, hay un 61% de kirguises que constituyen la mayoría, pero con un significativo 15% de rusos y sus mezclas, más un 14% de uzbecos y un 1,5% de ucranianos, y pequeños porcentajes de tártaros, dunganes, uigures, tayikos, kazajos y otros. Todos con una discreta fusión entre tradiciones y modernidad. La capital de Kirguistán, un país con casi 5 millones de habitantes, se llama Bishkek. Bishkek ya es una ciudad con en torno a 2 millones de habitantes, lo que supone que dentro de poco ya albergará a la mitad de la población del país. El crecimiento de Bishkek ha sido vertiginoso. En 1990 tenía 700.000 habitantes. Entró en el siglo XXI con 1 millón y dobló esa cifra en 6 años. Bishkek es una ciudad donde es fuerte la huella soviética, sobre todo en los edificios. Kirguistán es la única de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central que tiene en su capital, es decir, aquí en Bishkek, una estatua en homenaje a Vladimir Ilich Lenin. Eso marca aún el aspecto de la capital. Tiene amplias avenidas diseñadas por los generosos urbanistas soviéticos que nunca se congestionan de tráfico. Pero la vida continúa en Bishkek después de 1991, su año de la independencia tras la caída de la URSS. En el mismo centro de Bishkek, la capital, encontramos la llama perpetua en este monumento que conmemora la Pobeda, es decir, la victoria de los soviéticos sobre los alemanes en 1945. En la Segunda Guerra Mundial murieron no solo muchos soldados rusos, sino kirguises. El 9 de mayo de 1945, la derrota del nazismo, fue una fecha para el orgullo. Y hoy es un lugar que no dejan de visitar los recién casados. Es el caso de esta pareja, ella kirguisa con raíces rusas y él coreano de padres que emigraron aquí en los años 50. Ahora, al principio del verano, es el tiempo de las bodas. Tras contraer matrimonio, muchas parejas visitan la llama del soldado desconocido de la Plaza Pobeda, como Natasha y Dmitry.
пришли сюда для того, чтобы возложить цветы на памятник вечного огня. Мы сегодня соединили наши брачные узы в союзе и хотим прожить долго-долго. Мы очень любим друг друга. Ну, у нас традиция приходить и Огонь вечный. сложить. La tradición es también soltar 2 palomas blancas. Y por supuesto hay que descorchar champán ruso. En esta época, en varios lugares de la capital, ponen yurtas de fieltro que sirven como bares de kumís. El kumís es leche de yegua fermentada, y si lo está mucho se le llama vodka de leche. El que bebe kumís vive 100 años, dicen aquí. Es bueno para tuberculosis, anemia, enfermedades de la piel. Gustaba a la familia imperial rusa y Tolstoy, Chekhov y Gorky se hicieron lenguas de esta bebida. La propietaria de esta yurta es la señora Asu y ha venido desde Kochkork, a 230 kilómetros de aquí. Asu va a trabajar aquí con su hija. Менин атым Индира. Биз боз үйдө 2 күн болду тургузганыбызга, тиккенибизге. Биякта кыргыздын улуттук боз үйү. Bishkek significa en kirguís palo para batir kumís, pero Bishkek no se llamó siempre así. Hasta 1991, esta ciudad, Bishkek, se llamaba Frunze. Frunze era el general del Ejército Rojo que fundó la ciudad de Bishkek y que llegó a ser comisario de guerra. Han hecho un museo sobre la propia casa donde nació Frunze el 2 de febrero de 1885. Aquí muestran los muebles y pertenencias de Mikhail Vasilievich Frunze, en cuyo honor en 1926 se llamó Frunze a esta ciudad. Frunze fue un revolucionario desde muy joven. Mandó a los guardias rojos que ocuparon el Kremlin zarista en octubre de 1917. Llegó a sustituir a Trotsky como comandante en jefe del ejército y lideró muchas campañas en la Rusia asiática. Este fue su gorro de Astracán en tantas batallas victoriosas. Pero a la muerte de Lenin, Frunze empezó a entrar en desgracia. Escapó de varios accidentes de coche y por fin, en 1925, Stalin mandó que Frunze no saliera del quirófano donde se sometía a una sencilla operación de úlcera de estómago. Bishkek está en pleno valle de Chuy y se eleva a 900 metros de altitud sobre el mar. Siempre bien protegida por los montes Alatú, con varias cumbres de 5.000 metros y con nieves perpetuas. No extraña que la temperatura media anual en Bishkek sea de 1 grado bajo cero. Pero todo eso cambia cuando pasa el invierno y explota el corto e intenso verano de Bishkek. Los trolebuses ponen su nota anacrónica a una ciudad donde se concentra el mayor crisol étnico del país. Pero ahora, sobre todo, importa el buen tiempo.
Son las 12 del mediodía de un sábado de primavera, un sábado lleno de sol, aquí en Bishkek, la capital de Kirguistán. Bishkek es ya una ciudad que no se distingue mucho de otras en este momento del planeta. Hay si acaso matices en una uniformidad global, y más cuando el libre mercado ha conquistado las calles y carteles publicitarios de la capital. Lo que parece ser un anuncio de un aviador es el anuncio del señor Egenberdiev, propietario de Maxim Shoron, una bebida kirguisa a base de kumis. Su eslogan es: que tenga usted larga vida. Benim adım Asker dedi. Koskorda yaşap duruyorum. Şehirde geldim. Sorunu içi otobüs ayıvacaksın. Ne zavut asker. Şimdi kaç korda. El Maxim Shoron se comercializa desde 1992, pero fue en 1987 cuando a Atabildi Egenberdiev le vino la idea de aligerar y conservar, pasteurizar la leche de yegua para hacer un refresco barato y popular. Hay que aprovechar el buen tiempo y las fuentes y estanques de los jardines públicos atraen como si fuesen oasis o espejismos de mares que aquí en Asia Central parecen más lejanos que en ninguna otra parte. Y hay que ir de compras, lo que en Bishkek suele ser sinónimo de los grandes almacenes Zoom. Hay de todo lo que brilla de los tiempos modernos y consumistas, y la escalera mecánica, sin llegar a la escala de Jacob, representa un largo viaje al mundo de los deseos. El tiempo soviético ha quedado en algunas actitudes, pero más que nada en una arquitectura contundente, en un país de Asia Central donde se vivía antiguamente en yurtas de fieltro. Hoy las usan en Bishkek como adorno. Pero la era soviética no ha dejado solo pesados edificios, sino la elegante ópera. Y hasta el temblor de Madame Butterfly debatiéndose entre mundos. No faltan palacios de exposiciones como este, dedicado hoy a mostrar el ingenio de los kirguises en todo lo que se refiere a textiles. Sobresalen los sirdak, tapices y alfombras de las más variadas lanas: yak, camello, oveja y cabra. Y los fantásticos tapices de terciopelo de Osh. Y la peculiar moda kirguisa, siempre muy atenta a la tradición y en la que destacan de forma primordial los sombreros. Здравствуйте, меня зовут Женя. Автор форма, занимается изготовлением этой одежды. Головной убор или чек, который носили женщины, уже замуж, наматывали несколько слоев, очень много слоев. Вот этот головной убор, это южный головной убор, но он как бы декорирован кисточками, и он немножко отличается по форме. Turbantes, elechek, keptakia, tantos modelos. En realidad, Kirguistán es el país de los sombreros. Hay shokuls, gorros como cascos. Los más altos llegan a 30 centímetros de alto. A veces les ponen plumas de águila o de búho contra los malos espíritus. Ha habido y hay diferencia de sombreros y turbantes según las tribus kirguisas.
kipak, mungus, adigine, pero siempre dominando los kalpak, sombreros blancos. Dicen que remedan las montañas y que en especial copian la silueta del Khan Tengri. Por eso, el kalpak es un sombrero casi sagrado. No debes matar a un hombre con un kalpak, dice el refrán. Aunque en el sur, por influencia uzbeka, reinen los tubeteikas, gorros cuadrangulares, como bonetes. Y todas las teorías y variantes de los pañuelos y pañoletas. Y los hijab musulmanes que solo cubren el pelo. Y a veces los niqabs que cubren casi la entera cara, como las ocasionales y ya totales burkas. Sin embargo, los kirguises, y más tras el largo periodo soviético, no llevan el islamismo con el mismo rigor que en otras partes. Las tendencias, nuevas o reelaboradas, se ven bien en el Parque Manás. Este escenario, un tanto surrealista, fue construido para conmemorar el 1000 aniversario del nacimiento de Manás, el gran héroe nacional de Kirguistán. Aquí también vienen los recién casados y vistiendo a la moda occidental. No solo se acicalan novios e invitados, sino los coches. Hasta llegar al colmo, la gran limusina nupcial. Y rosa. En el mismo centro de Bishkek es donde se ubica la plaza de Manás, la plaza principal de la ciudad. Manás fue el gran héroe del país, legendario, mítico, aunque su historia cada vez se da más por real y va creando una especie de culto civil. Pero al mismo tiempo la plaza de Manás tiene surtidores que apetecen mucho a la juventud para ducharse y chapotear un poco. Manás y sus familiares son idealizados como arquetipos de la nación kirguisa pese a su falta de verdad histórica. Lo que prevalece es el carácter de Batur, de héroe. Héroe que es capaz de desafiar las hordas enemigas. O de Cid campeador, aunque Manás iba contra las hordas del sur, del norte, del este y el oeste, mongoles, chinos, calmucos, tantos. Solo Manás podía detener esas invasiones y salvar a los kirguises. El ejército marchando con terrible fragor era mayor que lo que pueden ver los ojos. 4 han sido los grandes manachi, es decir, los cantores, los bardos de las gestas épicas del gran héroe de Kirguistán, es decir, de Manás. Esta es, por ejemplo, la estatua de Sayakbay Karalayev, cantor grande, inmortalizado en piedra como otras figuras, Togolok-Moldo, Sagimbai Orozbakov, entre los bardos más famosos por memorizar el cantar de Manás e ir recitándolo por pueblos y aldeas. Los mejores manashi eran capaces de aprenderse una epopeya como la de Manás, tan larga como el libro hindú Mahabharata y 20 veces más larga que la Odisea de Homero. Y hay manashi de carne y hueso, como Urkas Mambe Talien, que aún puede recitar de memoria miles y miles de versos, y casi sin respirar.
La historia de Kirguistán es, en dos palabras, conquista y reconquista, flujo y reflujo, pueblos del este y pueblos del oeste decididos a quedarse en estos valles kirguises hasta que venían otros pueblos más poderosos y los echaban. A 80 kilómetros de Bishkek, una torre del siglo XI es aún lo más lucido de la antigua ciudadela de Balasagun. Antes de los jaránidas, en este fértil valle de Burana vivían los escitas. Los escitas fueron uno de los pueblos de la antigüedad considerados como de entre los más terribles y sanguinarios, según cuenta Heródoto. Escitas, sogdianos, jaránidas, con capital aquí en Balasagun. Flujo y reflujo de pueblos que se decantó en gentes de religión musulmana que ocuparon todo este valle de Samsin. Y aún hoy, la gente kirguisa viene a las ruinas de Burana con mayor unción de la de una simple visita. Se cree que Burana viene del turco murana o minarete. La torre de Burana se salvó de la destrucción en tiempos de Gengis Khan, de Tamerlán y tantos otros invasores. Originalmente tenía 45 metros de altura, pero un terremoto del siglo XV dejó los 25 metros que aún tiene sobre una base octogonal de un diámetro de 9 metros. Sin embargo, lo más sorprendente son las caras de piedra que siembran extrañeza. Estas figuras antropomorfas que marcan las tumbas se llaman balbal. Concretamente aquí, junto a la torre de Burana, existen balbal que van desde el siglo VI al XI. Los principales balbal aún en pie se levantaron a mediados del siglo VI tras el establecimiento del primer kanato turco en Altai, que incorporaba esta parte del Turquestán. Los balbal representaban rústicos retratos en piedra de hombres de armas, eran homenajes al valor de los guerreros y sus caballos, que solían estar enterrados al pie de cada balbal. En el pequeño museo aledaño se encuentra información gráfica de este sitio y de cómo era la torre de Burana antes de su reconstrucción en los años 70 por los arqueólogos soviéticos. También se exponen artefactos y petroglifos, algunos del siglo II a.C., además de cruces nestorianas de los cristianos primitivos y más orientales, los que viajaron por el Turquestán en Asia Central hasta llegar a China. Sin embargo, se cree que las mejores piezas de las excavaciones de Burana, incluidas piezas escitas, acabaron en Moscú y en San Petersburgo. İzikul en turco significa lago caliente. Sus aguas no se hielan ni siquiera en invierno. İzikul es, tras el Titicaca, el segundo mayor lago de altura del mundo, con 170 kilómetros de largo y 70 de ancho y a 1.600 metros sobre el nivel del mar. La URSS experimentó aquí armas secretas, incluidas las últimas generaciones de torpedos. La gran ciudad del lago es Karakol, que significa en turco mano negra. Sin embargo, en tiempos de los zares, Karakol fue rebautizada Przewalski por el explorador ruso que aquí vivió y que fue enterrado en 1888 en el jardín del museo que lleva su nombre. Lenin volvió a llamarla Karakol en 1926, pero Stalin en 1935 la volvió a llamar Przewalski, hasta que por fin, en 1991, tras la caída de la URSS, volvió a ser Karakol, su nombre autóctono.
Gracias a exploradores y geógrafos de la talla de Nikolai Mikhailovich Przewalski, los rusos zaristas primero y luego los soviéticos tuvieron el mayor imperio en extensión del mundo. Aparte de Europa Oriental, toda Asia septentrional y casi toda Asia Central. Un territorio que aún hoy asombra por la magnitud de sus dimensiones. Y buena idea de ello se ve en el Museo de Karakol, dedicado a la memoria de Przewalski. Przewalski nació en Smolensk en 1839 y pronto sintió la pasión viajera que satisfizo alistándose en el ejército zarista. La Sociedad Geográfica Rusa patrocinó una primera expedición al Usuri en 1867-69. Y a eso siguieron los 4 grandes viajes que hizo por Mongolia, China y Tíbet de 1870 a 1873, prólogo de nuevas expediciones por lugares ignotos, por desiertos y cordilleras, incluida la del Himalaya. Przewalski fue sin duda el más destacado de los pioneros por tierras vírgenes de Asia y de otras que no eran tan vírgenes, pero que cayeron en el saco del hombre blanco, el hombre ruso en este caso. Fue también uno de los primeros europeos en conseguir una audiencia con el Dalai Lama en el Tíbet. Y en Mongolia encontró un pequeño caballo que luego casi se extinguió, el caballo autóctono mongol, el que cabalgaba Gengis Khan y el que hoy es conocido como caballo de Przewalski. En 1888, cuando preparaba su expedición más soñada, como ir de Kirguistán al Tíbet, contrajo el tifus durante una cacería de tigres y murió en Karakol ese año. Hay evidencias de que las orillas del lago Issyk-Kul ya fueron habitadas hace 1000 años. El domingo es el gran día del bazar. Hay un mercado de animales y de todo lo inimaginable. Como la sal gema, sal de piedra. Como la que vende Masa. Zanahorias a 13 soms. Hoy es un buen día para hacer la compra. Hay puestos como este a medio camino entre los perritos calientes occidentales y los doner kebab orientales. Меня зовут Булиза, я продаю гамбургеры, они стоят 20 сомов. Hombres que usan un gorro del sur del país, un tubeteika uzbeco, hoy venden también más de una escoba. Los ricos panes kirguises se venden solos y en cochecitos de niños. No falta el toque, siempre oriental, de las especias. Fátima vende pimentón a partir de 3 soms la medida, 7 céntimos de euro.
Kirguises y rusos son las gentes que predominan en Karakol. Coinciden en apreciar, entre otras cosas, las patas de vaca. Aunque 2/3 del territorio kirguís sean montañas y solo 1/3 tierra cultivable, fue apetecido este país por muchas tribus, escitas, dusun. Ya en el siglo VI y hasta el XII, el país fue dominado por un kanato turco. Luego, desde el siglo XIII al XVI, fue gobernado por pueblos tártaro-mongoles. Después fue parte del Kanato uzbeco de Kokán y parte del Imperio ruso y del Imperio soviético hasta 1991. En total, no menos de 80 nacionalidades conviven en el actual Kirguistán. En materia de fe, Karakol también es un mosaico, y lo demuestra esta mezquita, la Dungan, acabada de construir en 1910. Parece una pagoda de colores vivos con motivos florales y animales míticos, pero es una mezquita funcionante. Mohamed Rustan es el viceimán de la mezquita Dungan. Los Dungan ya no hablan chino, sino kirguís, y rezan en árabe. Esa es su originalidad. Вот история про Дунган, они смешаны с арабами, потому что в те времена, когда пророк наш Мухаммад саллаллаху свою миссию закончил, вот, короче говоря, он умер, да? Потом есть Сахау, который сподвижник его. Он, Мухаммад саллаллаху сказал: я вам свою миссию закончил, вот Аллах мне чудо. Альхамдулилля, этот для меня мусульман стать это честь и этот дар, Божий дар. Это. Я сам не смогу, никто не сможет. Лично он хочет из мусульманам стать. Аллах кого дал этот хидаят, правильный путь, он будет мусульманином. En 3 años se completó la construcción de este templo de madera, pero que no lleva ni un solo clavo. Es la mezquita que sirve a la comunidad Dungan, es decir, a los musulmanes de Karakol, pero cuyos ancestros vinieron del Turquestán chino. Es decir, hay musulmanes también en las regiones chinas colindantes con Kirguistán y en especial por la parte del Xinjiang. Durante los soviéticos, y en concreto desde 1933 a 1943, esta mezquita fue cerrada al culto. Sin embargo, el islamismo de los Dungan, aunque proscrito, nunca llegó a desaparecer. Muchos Dungan ya llegaron como refugiados a Karakol en 1880, cuando hubo levantamientos de musulmanes por las persecuciones de que eran objeto en varias regiones chinas, Gansu, Xinjiang, Shanxi. Pero Karakol vuelve a ser Przewalski si consideramos la pujanza de su catedral ruso-ortodoxa. Esta es la Catedral de la Santísima Trinidad, la Iglesia Ortodoxa de Karakol. Durante largo tiempo, durante los soviéticos, fue usada como pabellón deportivo. Aquí se entrenaban los atletas. Este domingo se celebra la fiesta de Pentecostés en este templo todo de madera, puesto bajo la advocación de la Santísima Trinidad.
Para la solemne ocasión, alfombran el suelo con hojas de pino. Prenden numerosas candelas. Y ponen grandes calderos de agua bendita. Y muchos panes para comulgar. Bajó la Santa Paloma sobre los apóstoles e infundió el don de lenguas. En eso aún creen aquí. Después de 1991 fueron millones los rusos de Asia Central que regresaron a la madre patria, la Federación Rusa que se creó tras la URSS. Pero se estima en 1 millón los rusos que se quedaron en Kirguistán y muchos de ellos han vuelto a los ritos ortodoxos. Aquí Pentecostés se celebra una semana después que los católicos, pero con toda la parafernalia ortodoxa y con los iconos que se pudieron salvar. Los antiguos chinos llamaron a las grandes sierras de Kirguistán Tian Shan, el país de las montañas celestiales. Una sucesión de valles y montes con nieves perpetuas es lo que vemos en nuestro viaje al sur. Osh, con sus no menos de 300.000 habitantes, es la segunda mayor ciudad del país y primera en importancia legendaria, pues se arroga haber sido visitada nada menos que por el propio rey Salomón. De ahí viene el nombre del monte que preside la ciudad, Suleimán Gora, el trono de Salomón, un monumento natural que ya es un icono de la nación. En los billetes de 1000 som, la moneda nacional, se puede ver el perfil yacente de una figura que podría ser la del rey o profeta Salomón. Pocas ciudades pueden ufanarse de ser más antiguas que Roma, pero Osh tiene una antigüedad de al menos 5000 años. Es decir, Osh se precia de ser tan antigua como Jerusalén y más del doble que Roma. Osh fue cantada en la epopeya de Manás. De aquí era Osfur, el sabio tutor del gran héroe kirguís. También era de Osh el fuerte Khan Alimbek Datka, que luchó contra los uzbecos de Kokán en 1865. En su honor, en la Plaza Sori han puesto un museo en una yurta de fieltro de 3 pisos de altura. Pisos llenos de escenas de mundos bravos e ingenuos. Siempre en el centro de Osh, una tarde cualquiera de verano, se despliega la digna modestia y la vetusta tranquilidad típicas de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central. Los restaurantes no se conciben sin terrazas ni en verano ni en invierno. Y en el mayor parque, el Alisher Navaik, ponen un viejo avión Yakolev de la URSS como si fuese un monumento. Una señora de Caracuya usa las cartas de póker para adivinar el porvenir. Y hay chaikana, casas de té, algo más que un bar en esta cultura. No perdonan venir aquí todos los días los hombres, jubilados o no. Son además sede de las Makala, sociedades de ayuda mutua por gremios, armeros, talabarteros, sociedades muy arraigadas en la sociedad de Osh y que no pudieron ser abolidas durante la URSS. Sin embargo, en Osh se alza la que tal vez sea la mayor estatua de Lenin en la antigua URSS.
La ciudad de Salomón no ha quitado a Lenin frente al ayuntamiento de la ciudad. Las fuentes públicas de Osh tienen poca agua, pero es suficiente para que los niños se den un chapuzón. Hoy, como ayer, el epicentro de la ciudad y también su vientre es el Gran Bazar. Es el mayor del Valle de Fergana y uno de los mayores de toda Asia Central. Es un cruce de 1001 noches con la epopeya de Manás y sus guerreros nómadas. Otro encuentro de Oriente y Occidente. Todo lo que es rico, apetecible, colorido, inventado hace cientos de años o renovado, reinterpretado. La realidad y el simulacro. Uzbekistán dista de Osh apenas 10 kilómetros. La influencia uzbeca es notable en todo este valle de Fergana, en el idioma, en la cultura y en los sombreros. Osh es desde luego la ciudad de los Tubeteika, los blanquinegros bonetes uzbecos. Y de todas las fantasías y formas que se pueden llevar en la cabeza, hombres y mujeres. Вот как вам? Здравствуйте, вот, привет делает, да вот. Y el hierro es el gran eje de la vida, como antaño, en la fragua del señor Ibrahim. Очень хороший ножик получается. Этим ножом можно мясо рубить, все можно делать. Очень хороший ножик получается. Sin que falte el oro, que aunque bajo de quilates, brilla e ilusiona aquí, en el bazar de Osh. Es un mercado de oro en manos de las mujeres de Osh. Joyas al alcance de la mano, oro a pedir de boca. Una evocación de Salomón, no solo el rey más sabio de la antigüedad, sino el más rico. Un rey que se surtía de las minas más misteriosas, aunque ninguna tan lejana, se supone, como las de Kirguistán. Pero el epicentro de la ciudad es un monte pelado de 130 metros de altitud sobre el nivel de un lejano mar. Todos los días, aquí en Suleiman Tog, el monte o trono de Salomón, vienen muchos peregrinos a rendir homenaje a quien consideran su profeta. Por ejemplo, estas mujeres están haciendo una especie de picnic al pie del monte antes de empezar la ascensión. Para coger fuerzas no ha de faltar el buen pan de Osh, ni las guindas. Süleyman Tağ'a ziyaretga chiqamiz. Shu yerda Qur'on tilovatlar o'qiymiz. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan qullar qatorida hammani, jumla ahli mo'minlarni aziz mukarram qilsin, qatori bizlarni ham hamisha aziz va mukarram qilsin. Allohu akbar. Ar-Rahmanir Rahim.
Luego, estas mujeres emprenden una lectura de su libro sagrado, el Corán. Según la leyenda, una noche Dios hizo que el rey Salomón volara hasta este monte. Sea como fuere, desde el siglo VI hubo judíos en la Kirguizia, y a partir del siglo VIII de nuestra era fue corriente la estrella de David en las ornamentaciones de Kirguistán. A principios del siglo XX llegó a haber hasta un 2% de la población de origen judío. Hacia la mitad del trono de Salomón se abre en la propia roca un museo singular, cultural e histórico, y concebido durante la URSS. El islamismo, que entró en el país tardíamente, hacia el siglo IX, al final se impuso. De todos modos, aquí se recorren las diversas civilizaciones que han pasado por Osh. Sin olvidar los maniquíes de los diversos magos y chamanes de Kirguistán. Y los fetiches. En la parte superior de esta cueva museo continúan las sorpresas. Mirzagul es guía voluntaria de este museo. As you see, here you see the totemic animals. It means that our ancient ancestors believed that animals. And here we have the same the names of most tribes took their names from animals. For example, Sarbagish Bugu is the names of wild sheep. And here, as an example, you see the snow there. Dentro del Museo Cultural e Histórico de Osh encontramos esta fantástica cueva natural, pero en la Edad del Bronce era un templo del sol. Eso creen los arqueólogos soviéticos que exploraron la gruta antes de convertirla en un museo. Todavía hay quien considera sagrado este lugar lleno de oquedades. Hay hoy un grupo de mujeres uzbecas de Tashkent visitando este lugar, como la señora Ranahan. Bizi katta ota-bobolarimizni, ota-onalarimizni va Qur'oni Karimlardan eshitishimizga qaraganda bu Osh Pirim aziz shahar bo'lishi kerak ekan, qadimdan. Shunda Tras visitar el museo, continúa la ascensión al trono de Suleimán. Osh fue siempre un centro comercial y una escala importante en la ruta de la seda. Pero Osh se ha convertido en una ciudad de peregrinación de Asia Central gracias a la singularidad de este monte. En un balcón panorámico se hace otra estación o parada. Para rezar una oración siempre coránica. A algunos, el monte Salomón les parece el vientre de una mujer embarazada. Por eso vienen también aquí las mujeres que quieren tener hijos. Pero hay otras variadas supersticiones y piedras que tienen mano de santo, como el hueco donde meter el brazo y sacarlo purificado. Y Monjon Mahmud nos explica la importancia de esta roca. Algo más allá hay una piedra lisa, un tobogán santo. El que se tira por él sanará. No tiene por qué preocuparse por su columna vertebral.
verem bitet şeyle de. La señora Akimbara lo ha experimentado. Bize mına toğu eme senganı geldik. Bu жерде мына белоруlar ушуга эме болсо жакшы болот. Бул жер ыйык жер. Сулаймен тоосун. Жатып түшүңүз. Сырахларахим. Эме жакшы болуп кетсиңдер. Мен о Кара Судан келдим. Атыма дашым. Şu şehir Beloruga yaxşı degenden gelip şu topsaydı. En lo más alto del monte se alza una pequeña mezquita con una cúpula metálica. Es la llamada Casa de Babur, construida originalmente en 1497 por el entonces jovencísimo rey Timúrido, de 14 años. Babur sería coronado rey del Valle de Fergana. Después, Babur instauraría en la India la dinastía de los Mogul, o mogoles. Babur nació en Andijan, en el Valle de Fergana, cerca de aquí de Osh. Esta mezquita ha sido destruida y reconstruida muchas veces. Es en realidad poco más grande que una capilla. Pero la sorpresa es la devoción islámica que inspira este sitio. El guardián de este santo lugar es el anciano Said Bislam. Süleyman Aleyhisselam degan payg'ambar o'zi podshoh shunda kelib taxtini qurib ishlagan ekan. 3400 yili. U kishi shunda uylangan. Y es que aquí no solo se dice que pudo haber venido el rey o profeta Salomón, sino el propio Mahoma. Shu tog'ning ustida 4-chi osmonda turib bizning payg'ambarimiz namoz o'qidi. O'tirdi. Yana mana nasiblar mana. Yekitiyesi buna yiyiladi. Ko'zning yoshi. Yekitiye buna yiyiladi ko'zning yoshi. Tam kesib qolasiz. 3400 yil. Bu kishi shunda uylangan. Bularga bor yo'l ko'rsatdi. Mana kunlar Según la leyenda, Mahoma rezó aquí tan intensamente que lloró. De la lágrima que le cayó de un ojo se formó un agujero. Y luego están los huecos donde postró su frente y donde puso sus manos y sus rodillas. Esta última parada del Monte de Salomón tiene sus puestos de venta de recuerdos. Y desde aquí se ve el mejor panorama de Osh. Pero al final, otra hipótesis es la de que el trono de Salomón sea una versión del Kise Hakabod, el trono de gloria que ya fue usado por los cabalistas hebreos como punto más alto del universo, de color del cielo, como la piedra de zafiro. Son historias de Osh, como antes lo fueron las historias de Bishkek y de Karakol, tres hermosas ciudades de Kirguistán. Un país cálido y no tan lejano.